Bueno, ya estuvimos compartiendo un poquito sobre el capítulo 5 de Primera de Corintios. Vamos a iniciar. Vamos a leerlo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hasta ahí. Muy bien. Y nosotros a veces malentendemos la gracia como si fuese un permiso para pecar. En alguna ocasión hasta me acuerdo que estábamos en una especie de retiro, capacitación para maestros de niños. Yo me molesté mucho en ese retiro, en esa capacitación, porque las maestras de los niños estaban compartiendo el evangelio, lo estaban compartiendo bien, pero de repente en una parte de su obra de teatro estaban explicando sobre la sangre del cordero que les limpiaba, ¿no? Y hacían una especie de representación del día de la Pascua del Señor, cómo la sangre de aquel cordero los libraba del juicio y lo que el ángel, cuando en el día de la Pascua Dios mandó que el ángel del juicio, ¿no? El ángel de la muerte, que iba a hacer juicio sobre el pueblo, iba a hacer diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cómo iba a ser la diferencia? La sangre le sería señal. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Y le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que ponga sangre en el dintel de sus puertas y en los postes de sus puertas, la sangre de un cordero. Y le da ciertas especificaciones, ¿no? El cordero cómo debe ser, deben comerlo, ¿no? Debe asarse al fuego, deben degollarlo y la sangre deben ponerla con hisopo como una señal para el ángel que va a ejecutar la sentencia o el juicio. Cuando el ángel descendiera, Dios mandó, dependiendo de que vea la señal que es la sangre, cuando vea la sangre pasará de largo. Eso significa Pascua, Pesaj, pasar de largo. Y donde no viera la sangre, entrará y hará juicio y matará al primogénito de aquella familia. ¿Y la diferencia en qué va a consistir? Cuando el ángel vea sangre, considerará pueblo de Israel. Cuando el ángel no vea la sangre, considerará son egipcios. Cuando el ángel vea sangre, considerará ahí ya hubo juicio, el pecado ya está pagado, ¿no? Son pueblos santos de Dios. Y cuando el ángel no vea la sangre, considerará son pecadores, son egipcios, hay que juzgar. La sangre es un pago o una prueba, como si fuese la prueba de que el juicio ya se hizo. Entonces es la demostración, ¿cómo podríamos decir? La evidencia. Ya se derramó la sangre, ya se hizo juicio, no hace falta volver a derramar sangre porque aquí ya hubo sangre derramada. Es decir, ya se ejecutó la sentencia en este lugar, ya se hizo juicio, hay perdón. Pero es un perdón no como el que nosotros conocemos de pasar por alto el pecado. No es un perdón donde ya se pagó el pecado. ¿Me explico? Pero no sobre aquella familia, sino sobre un cordero. Es una sombra de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra salvación. Lo que es interesante en la Pascua es que no por obras, es que que el ángel no ve a esta familia, ¿está bien todo? Ah, que la batería se está agotando. El ángel no está viendo cómo se portó la familia. El ángel está viendo, ¿hay sangre o no hay sangre? Dependiendo de esto se salva o se condena. Dependiendo de esto es pueblo de Dios o no. Es decir, aún ya desde el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la ley y el pertenecer al linaje de Dios, sino tiene que ver con la fe. La fe en la sangre del Cordero te hace pueblo de Dios y la ausencia de la fe en esta sangre, eso te hace egipcio o pecador. En otras palabras, desde ahí hay una sombra de que la salvación no sería por las obras, sino por la fe. Pero ¿qué sucede? Las maestras estaban haciendo esta representación. ¿Y yo por qué me molesté? Teníamos invitado ahí a un pastor de otro ministerio que también quiso venir a tomar la capacitación con nosotros. Y queriendo compartir el evangelio, lo estaban compartiendo muy bien, pero de repente en la actuación
¿qué hace los personajes en su diálogo? ¿Qué decían? Ay, entonces, como ya, o sea, a Dios lo que le importa es la sangre. Y lo único que el ángel va a ver es la sangre. Pongan sangre en el dintel los postes de sus puertas y cuando el ángel vea la sangre nos salvará. No importan las obras, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Y entonces de repente el personaje a quien estaban tratando de evangelizar era otro israelita. Aparecía, en su obra de teatro aparecían unos israelitas que por ser israelitas se confiaron de eso y dijeron, no, nosotros no necesitamos poner sangre de ningún cordero porque somos israelitas de linaje, ¿no? Es tratando de representar a los que creen que como son cristianos por religión o porque son hijos de pastores o de cuna cristiana, que por eso no necesitan recibir la salvación y que no abrazan la sangre del cordero como medio para salvación, sino sus obras. Tratando de representar esto, ponen un personaje que siendo israelita no quiso poner sangre del cordero en su puerta. Y tratando de representar a un converso de entre los pecadores, ¿no? Ponen a un egipcio. Esto la Biblia específicamente no lo dice, pero ellos lo imaginaron así, está muy bien. Y entonces el egipcio vio las plagas durante todo el tiempo que Moisés estuvo en Egipto y vio cómo Dios respaldó a Moisés y vio cómo siempre la palabra de Moisés se cumplió. Y dándose cuenta de que la palabra de Moisés nunca falló y que Dios estaba con él, se dio cuenta que este juicio realmente iba a llegar. Entonces aquel egipcio decía, ¿cómo hago para librarme del juicio? Entonces ahí los del pueblo le dicen, tienes que poner sangre del cordero en el dintel de tu puerta y en el poste. Y dijo, pues de aquí soy. A mí no me importa, ¿no? Soy egipcio, sea lo que sea, pero ahorita Dios está dando una oportunidad. El que crea en la palabra de Dios será considerado pueblo de Dios y será librado del juicio. Y creyendo en la promesa de Dios y dándose cuenta que estaban destinados para destrucción, pues hicieron lo único que podía librarlos de aquella destrucción. Creer en la palabra de Dios y poner sangre en el dintel de su puerta y en el poste con un cordero como Dios lo había indicado. Así tal cual fueran israelitas, siguieron la indicación y entonces de repente, o sea, eso todo está excelente, me estaba gustando mucho su representación, yo estaba aprendiendo, ay, sí es verdad, ¿no? Así es, el pueblo que según se cree pueblo de Dios por no creer en la salvación de Jesucristo y aferrarse a su judaísmo, no pueden recibir la salvación de Jesucristo. Pero algunos gentiles que no iban tras la justicia, pero encontraron que por la sangre del cordero pueden ser justos, abrazando la sangre del cordero, se convierten en justos, pueblo de Dios. Amén. Y así un egipcio pasa a ser israelita. Y un israelita, por mucho que sea israelita, si no cree en la sangre del cordero, termina considerándose como egipcio. Porque la diferencia no radica en la obra, tampoco en el linaje de carne, sino en la fe, en la promesa de la sangre del cordero. Esto está muy bien, ¿no? Y de repente el personaje de repente dice, entonces como ya pusimos la sangre del cordero, podemos pecar como queramos. Y los que le estaban compartiendo a los egipcios decían, sí, exacto, y se ponían a festejar. Cuando dijeron eso, arruinaron toda la representación. Yo estaba fúrico, ¿cómo se les ocurre? Además, yo podría entender su error, entre nosotros, entre la iglesia, podemos explicarlo, pero hay otros de otro ministerio, ¿no? ¿Qué van a pensar que estamos enseñando que se puede pecar libremente? Nosotros nunca hemos enseñado tal cosa. Locura están hablando, en realidad eso es herejía. Por eso luego dicen que somos secta, yo pensé en mi corazón, porque eso no es así. Claro que sí, no está relacionado con la obra y tampoco estoy diciendo que por la obra pueden ser condenados o salvos, ¿no? Pero el hecho de que la salvación provenga de la fe por la sangre del Cordero que pagó por nuestros pecados y que tengamos esa gracia, no estamos diciendo jamás que entonces podemos pecar para que la gracia abunde. Entonces así dice el libro de Romanos en el capítulo 6, ¿no? Pecaremos pues porque no estamos bajo la gracia, en ninguna manera, digo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice en ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y termina diciendo, el pecado no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, dice, no. La gracia es la libertad del pecado. El problema es que muchos, en lugar de experimentar la gracia y el amor de Dios en sus corazones,
reciben un conocimiento. Es muy diferente. Es muy diferente una persona que realmente recibe la salvación de su alma en su corazón, o los que reciben la doctrina de la salvación que se queda en su cabeza. Hay algunos que para ellos la salvación no es más que una doctrina, una interpretación bíblica, pero para algunos la salvación fue el amor de Jesucristo que pagó por sus almas y realmente los reconcilió con Dios, y esto lo experimentan realmente por la fe, no solo como un entendimiento doctrinal, sino realmente llegó a sus corazones aquel amor. Es muy diferente, ¿no? Decir que Cristo me salvó estando en una hamaca con un mojito, ¿no? Alguien soplándome con un abanico y que me informen, Cristo te salvó de ahogarte. Sí, qué bueno, ya, lo entiendo. A que realmente te hayas estado ahogando y hayas sentido la falta de aire y que te estabas muriendo y de repente alguien vino y se arriesgó para sacarte del agua. Entre el que está en la hamaca y el que realmente fue sacado del agua hay una diferencia abismal. No sé si me explico. Hay muchos que reciben la salvación o reciben la doctrina de la salvación porque reciben la salvación desde la posición de la hamaca con su mojito. Pero hay algunos que realmente fueron salvados. ¿Ustedes de cuál son? ¿Fueron salvados o entendieron la doctrina de la salvación? Hay una gran diferencia. Yo no quiero cuestionar la salvación de nadie. Y sin duda la salvación es eterna. El libro de Romanos, en el capítulo 7, capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ciertamente es un pasaje que nos expresa que no hay ninguna condenación. Es en el mismo capítulo 8 en donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, ¿quién nos acusará o quién nos condenará o quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, en todos estos, Jesucristo es por nosotros, nada nos puede separar del amor de Dios. Fue Jesucristo mismo el que dijo que nada nos arrebatará de su mano. Pero aquí hay una pregunta. ¿El hecho de que no hay condenación significa que no hay corrección? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero nunca dice que no hay ninguna corrección para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Algunos tienen una doctrina bien rara, no sé de dónde la inventaron. Creo que de segunda de Chonita 3:27, ¿no? En donde dice, Dios no castiga, son las consecuencias. Están equivocados en gran manera. La Biblia dice que Dios castiga y que Dios azota. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Escucha bien allá por Zoom? Hebreos capítulo 12, vamos a ver a partir del versículo 1. Hebreos 12:1. ¿Listos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces nos explica que la inspiración para dejar atrás la vida del pecado no es la ley ni las amenazas, sino considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces nosotros tenemos que meditar cuánto le costó a Jesucristo nuestro pecado, porque Dios aborrece el pecado. Si realmente nosotros recibiéramos el corazón de aquel que nos salvó, ¿cómo nos volveríamos a meter en aquello de lo cual Él nos salvó?
¿Cómo los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él? ¿Y cuándo morí yo al pecado? Pues cuando Cristo murió en la cruz, murió al pecado. Y morimos junto con él para que no vivamos más en el pecado, sino para aquel que resucitó, ¿no? Para aquel que nos amó, murió y resucitó por nosotros. Si alguien es quemado para sacarme a mí del fuego, ¿es normal que yo me vaya a meter a ese mismo fuego del cual él me rescató? ¿Es normal si alguien dio su vida para sacarme de estar ahogándome, que yo vaya otra vez a aventarme a donde me estaba ahogando? ¿Es normal si alguien pagó para que yo fuera, pagó la fianza para que yo fuera sacado de la cárcel de la condenación y del infierno, que yo me vaya a meter voluntariamente otra vez a esa cárcel? No es normal. Es una persona que está medio, ¿no? Está mal. Pensar que el evangelio y la gracia es permiso para pecar es ignorar que la gracia es el poder para vencer el pecado. Y sí, claro, no está en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Tampoco la ley nos puede librar del pecado. Pero considerar a aquel que nos salvó, depender de Cristo Jesús, aprender de Él, sí nos comienza a renovar. No es de la noche a la mañana, algunas cosas sí, algunas cosas son milagrosas y otras cosas son a través de la comunión con Cristo Jesús, la mayoría de ellas, que vamos aprendiendo de su corazón, de su amor, de su ejemplo, y comenzamos a entender lo que le agrada y lo que no, y comenzamos a entender su corazón, y ese corazón comienza a contagiársenos y comienza a cambiar nuestra manera de ver y de pensar, y lo que antes se nos hacía precioso de repente ya nos da asco, y lo que antes nos hacía glorioso de repente ya lo vemos inútil, inservible y miserable, y lo que antes veíamos como miserable de repente comenzamos a encontrarle su sabor, su valor y su grandeza. Y nuestra mente comienza a cambiar desde adentro, y cuando comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar y de ver, también nuestra manera de actuar, que es la superficie, comienza a cambiar. El cambio no proviene del esfuerzo, proviene de la comunión. Amén. Tampoco proviene de la amenaza, ni del intento de la ley. Una persona no deja de hacer algo o no comienza a hacer algo porque sabe que lo tiene que hacer. En realidad no es porque se esfuerce. Hay una creencia equivocada en su corazón que le hace vivir así. Si logra cambiar esa creencia equivocada por la creencia correcta, hablo de creencia, no de conocimiento. Conocimiento, ¿quién no lo tiene? Pero cuando cambia en el corazón la forma de creer, la convicción del corazón, no se tiene que esforzar para que aquello que lo convence lo dirija. Hasta la forma de comer cambia cuando tú sabes que te estás metiendo en el cuerpo, ¿no? Eso no es de aguantarse la tentación, es de que si tú sabes que algo te daña, si tú sabes que algo es veneno, si tú sabes que algo te mata, no te lo comes, ¿o sí? La razón por la que alguien, de todas maneras, aunque por más que sabe que le hace daño, toma coca es porque en realidad en su corazón no cree que le hace daño. Si realmente creyera cuando fuma que ese cigarro lo va a hacer como esa foto que aparece en la cajetilla de cigarro, no fumaría. Pero hay algo que hay un pensamiento que tiene, es el que tiene que eliminar. Yo sabré cuándo dejarlo. Cuando ya me esté sintiendo mal, habrá una alarma, un foquito que se encenderá y me dirá, ya párale, porque si sigues fumando ya te vas a enfermar, ¿sí o no? Todavía aguanto, todavía aguanto. Es lo que está pensando. Esa creencia equivocada del todavía aguanto, no me va a suceder a la primera, es lo que lo hace pecar. ¿No es así? Pero si realmente creyera que eso lo va a hacer terminar así, si lo creyera en su corazón, no toca un cigarro, no toma la coca. Y no por eso estoy satanizando la coca, pero comienza uno a entender. Hace poco yo empecé a cambiar un poco mi alimentación. No demasiado, como de todo, pero sí hay cosas que sin darme cuenta, sin esforzarme, yo he ido cambiando. Varios me mencionan sobre que he bajado de peso. Hasta los jóvenes cuando me vieron esta vez en Scrooge. Pero la verdad no ha sido algo que yo he intentado por bajar de peso para verme bien. Ha sido algo que se dio sin querer, porque comencé a pensar un poquito en las cosas que meto en mi cuerpo. Después que sufrí una caída en una cascada por andar de loco, ¿no? Me subí en unas piedras porque pensé que no me iba a caer y que me caigo, ¿no? Si hubiera sabido que me iba a caer, no lo hago. Pero ya saben, ¿no? La creencia equivocada. Y empezaron a gritarme, pastor, pastor, pastor. Me emocioné y dije, claro, sí, el pastor puede. Y vámonos, que me resbalo
como de 2 o 3 metros, ¿no? Caí rebotando en varias piedras y luego en el agua y le caí encima a mi esposa, la lastimé, yo también me lastimé. Durante algunas semanas no podía andar bien. El médico, el traumatólogo recomendó por qué no hacen ejercicios de estiramiento, se rehabilitan y luego hacen ejercicios para que su musculatura tome la función de dar soporte a ustedes, porque si no lo hacen, va a llegar cierta edad en la que van a empezar a padecer. En esos momentos yo me acuerdo que salí a algún lugar y vi a los jóvenes, yo fui como ese día estaban los hijos de los pastores aquí, los llevamos a un lugar donde había muchos jóvenes aventándose de diferentes resbaladillas y juegos. Pero a mí me encanta, yo soy así, ¿no? Medio aventurero, pero yo veía que yo no podía y me sentía, ay, ¿por qué yo no puedo? Entonces ahí me entró una conciencia. Creo que si yo quiero durar mucho tiempo predicando, caminando, compartiendo, yendo de aquí para acá, entonces yo tengo que pensar un poquito más cómo trato mi cuerpo. No porque mi cuerpo sea importante, sino porque el evangelio es importante y mi familia es importante. Terminaré siendo una carga para ellos. En lugar de ser alguien que sirva, voy a terminar siendo alguien que estorba. Digo, si Dios me lo permite para valorar su gracia, pero sería cosa de Dios, pero no que yo me vaya a meter ahí a propósito, ¿no? Esto llegó a mi corazón y comencé a meditar más profundamente. Dejé de tomar refrescos porque ya sé qué son, ¿no? Y empecé a investigar sobre cosas que ayudan y empecé a alimentarme. No es que esté en una dieta. Me dicen, ¿estás a dieta? No, no estoy a dieta, pero ya hay cosas que medito, ¿no? A cierta hora, pan, ¿no? Y sobre todo chucherías, dulces, chatarras, son cosas que digo, no me ayudan. Y luego un poco de ejercicio. Sin querer me he encontrado bajando de peso y me siento bien, me siento más ligero. Y aunque a veces no quiero hacer el ejercicio, pero me acuerdo, si no hago ejercicio, mi músculo no va a poder sostener lo que tengo lastimado de los huesos o de lo que sea que me haya lastimado y me vuelve el dolor. Entonces, está bien, tengo que hacer ejercicio, pero lo hago con gusto. Lo que te cambia no es el esfuerzo. No me he estado esforzando para nada, sino son las convicciones. Por eso cuando nos relacionamos con Cristo Jesús, cuando lo consideramos a Él, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, cuando empezamos a entender que el pecado es como o sea, no que digo que la coca no es pecado, ¿no? Pero en el sentido de que como la coca a nuestra salud, el pecado a nuestro espíritu. Cuando empiezas a realmente creer en eso, no es que no se te antoje el pecado, se antoja, pero tú ya sabes que aquel antojo es veneno mortal, ¿no? Ya no lo toma. La coca y el Square ¿no? Y todos esos y los chocotorros y los pingüinos, ¿no? Y los gansitos. Entonces comencé a darme cuenta que lo que debe cambiar en el corazón son las creencias. Por eso, más que mil esfuerzos para tratar de ser buena persona y para tratar de sacar adelante mi vida, la persona que está atenta a la palabra de Dios. Por eso la iglesia insiste en congregarse, insiste en asistir a la iglesia, no para que cumplan un acto religioso, sino para que se alimenten de lo que realmente les nutre. Luego eso resultará en obras, en beneficio para nuestra vida. ¿No es así? Eres lo que comes, ¿no? Literalmente eres lo que estás hecho de lo que comes. Tus células se regeneran y se forman con lo que comes. Y de la misma manera, la vida de fe está hecha de lo que comes. Pero alguna persona prefiere no enfocarse en la comida, es decir, en el alimento, sino enfocarse en esforzarse. Aunque te esfuerces mucho por estar saludable, si no comes bien, al final, ¿qué sucederá? Así yo también he notado los beneficios de alimentarme diferente y de hacer un poco de ejercicio y digo, hoy sí, ¿no? Hoy sí conviene. Luego entonces para mí no es ningún esfuerzo, sino es una convicción. Para ustedes es mucho esfuerzo venir a la iglesia, mucho esfuerzo congregarse, tener comunión, someterse a la palabra de Dios. Significa que tienen mucha fuerza en sí mismos. Pero los que entienden de dónde viene la fuerza, de dónde proviene el descanso, de dónde proviene la esperanza, de dónde proviene el cambio, más que esforzarse,
se relacionan con Cristo, en la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, ¿cómo vencer aquí la maldad, el pecado, las tentaciones? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, el versículo, estamos en Hebreos 11, ¿no? No, 12, perdón, 12. El versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿no qué? ¿No menosprecies qué? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando qué? Eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama qué? ¿Y qué? A todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien, hasta ahí. Cuando estábamos en el seminario, la generación del evangelista Jonathan, hubo un momento que estaban difíciles y se querían ir, porque por todo eran regañados, porque sí, porque no, porque arriba, porque abajo, porque atrás, porque adelante, ¿no? Y entonces decían de repente, no inventes, aquí el que no cae resbala, ¿no? Aquí de, ¿cómo dice el dicho? De todas maneras, Juan te llamas, ¿no? O sea, me regañan porque estoy bien y me regañan porque estoy mal, ¿no? Claro, porque ellos entraron voluntariamente a un proceso de entrenamiento de ser siervos del Evangelio, no como civiles, sino como soldados. De todas maneras, todo el pueblo de Cristo es una milicia, pero claro que no es lo mismo el nivel de ellos, porque ellos van a dirigir a otros en el futuro. Por eso, como igual que en el pueblo de Israel, los levitas, los sacerdotes, no podían tomar vino, ni tampoco podían participar de ciertas cosas que el pueblo sí. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables por el pueblo. De la misma manera, los que van a ser responsables de compartir el corazón de Dios al pueblo, no pueden tener la misma holgadez que el pueblo. Nunca el que dirige puede tener la misma holgadez que los que son dirigidos. Si no va un paso adelante, finalmente no tiene ninguna diferencia con los que son dirigidos a los que dirige, entonces finalmente el pueblo se corrompe. Por eso ellos llevan un entrenamiento fuerte para que no expliquen teorías a los hermanos de pizarrón, ¿no? Cuando ellos sean enviados, sino que lo que ellos aprendieron de la vida de fe puedan compartir. Pero a veces les pasaba algo, se desanimaban y querían irse, porque pues al final si no sirvo para nada, entonces ¿para qué estoy aquí? Si de todas maneras al final estoy mal, siempre estoy mal, entonces ¿cuándo estoy bien? Y es lo que yo les decía, es que cuando estás bien, entonces quieres presentarte bien, ¿no? Entonces siempre estamos mal, siempre es regaño, siempre es castigo. Pues sí, y siempre había disciplina, regaño, reprensión, exhortación, por todo, ¿no? Y entonces había uno que se regañaba porque había hecho mal y luego al otro que había hecho bien. Y tú te crees que hiciste bien, ¿verdad? Y no, y ahora te quieres hacer el humilde. Ni siquiera reconoces con el corazón delante de Dios que eres soberbio, ¿no? Pues, ¿qué soberbio? Y entonces ellos, ¿qué pasa? ¿No? De todas maneras siempre estamos mal, sí, porque en algún sentido, que no haya nada en ellos que crean que por eso están allí, sino que 100% se consideren gente que tiene que recibir la gracia de Dios y sin la gracia de Dios nada son. Es duro el entrenamiento del seminario. Aquí para los que van a entrar, ahí hay dos candidatos, ¿no? Pero es muy hermoso a la vez. Y yo les compartí este pasaje. No piensen mal. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. A fin de que participemos de su santidad, para lo que nos es provechoso, ¿no? Pero ¿quién es aquel a quien se le deja sin disciplina? Dice la Biblia. Es un bastardo y no hijo. Sí hay gente a la que Dios no castiga, a la que Dios no disciplina. ¿Quiénes son? Los que no son sus hijos.
Si tú eres un hijo de Dios quien recibió la salvación, nunca jamás puedes decir una expresión como esta, puedo pecar como quiera. Porque está entonces diciendo que no tiene padre. El hijo no es que no peca porque no quiere, no peca porque sabe que tiene padre, ¿no es así? Nosotros debemos tener más temor de pecar que un pecador. Porque un pecador peca, pero ¿quién le disciplina? ¿Quién le corrige? Pues al final la vida, ¿no? El que no es hijo de Dios al final recibe las consecuencias de sus actos. Él sí puede decir, a mí Dios no me castiga, son las consecuencias de mis actos, sí, porque no tienes padre, pero yo sí veo que mi hijo se está equivocando, está yendo por un mal camino, tiene un corazón equivocado, ¿no lo corregiré? Cuando es un error, lo corrijo con misericordia y le enseño. Cuando se equivoca, cuando se cae, cuando es una debilidad, le ayudo, lo levanto. Pero cuando es una necedad, cuando es un orgullo, cuando es una rebeldía, lo disciplino, ¿no es así? Y le doy. ¿Y para qué le doy? Para que no tenga que experimentar las consecuencias de sus actos, porque las consecuencias son mucho más duras que el castigo. ¿No es así? Entonces, como tiene padre, el padre lo cuida para que en el futuro las consecuencias no lo destruyan. Ese es el corazón de un padre. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer que Dios es nuestro padre? ¿Nos va a dejar vivir como se nos antoje y se nos dé la gana? Naturalmente el niño es berrinchudo, no sabe qué hacer, tiene que aprender muchas cosas de la vida. Nosotros nacimos de nuevo, ¿qué significa? Somos pequeños para él. Y como pequeñitos nos tiene que guiar y enseñar y a veces dar una que otra nalgada, chanclazo, vara, cinturonazo, cuando somos altaneros y groseros y rebeldes. Y cuando somos débiles y faltos y y con necesidad pedimos su ayuda y aprender de él, nos trata con misericordia, con gracia y nos da oportunidad, ¿sí o no? Pero cuando nos creemos que soy Juan Camané y que no te necesito, pues entonces échale, ¿no? Todo depende con qué actitud de corazón yo me acerco al Padre. O si me oculto y pretendo como que no me diga nada porque no me ve, pues también, ¿no? Él lo saca a la luz y lo exhibe y me humilla para que aprenda que con Dios no puedo jugar, porque es un Dios vivo. ¿Me explico? Y para que tenga confianza, no me esté ocultando, sino que mejor en vez de estar ocultando mi pecado, lo traiga rápidamente a Él para que Él me ayude con Él. Entonces, Dios como un padre sabe cómo disciplinarnos y nosotros también tenemos que entender su corazón. ¿Por qué de repente Él es duro conmigo? Porque o me oculto o me pongo altanero como si yo no tuviera ningún problema, nada que corregir, ¿no? O me creo en mi propia fuerza y no lo necesito. Entonces el Señor me suelta para que aprenda, como el que deja que su hijo toque un contacto para que le dé el toque no que no, pero lo está cuidando de todas maneras. Y algunas veces el Señor no es duro, sino muy suave, porque ve que aunque cometimos la falta, reconocemos y necesitamos y le buscamos y no nos escondemos, sino que nos acercamos y buscando su ayuda el Señor nos la da, ¿no es así? Es así. Porque si yo veo que mi hijo reconoce su falta sinceramente y si yo pudiera leer su corazón y darme cuenta que es de verdad, ¿no le ayudaré? ¿O le traeré todo el peso de la disciplina? No, porque ya me di cuenta que tuvo suficiente, ¿no es así? Pero alguno que se pone muy grosero y altanero y cuando veo a mi hijo que no hizo, él dice que no hizo nada malo y que él está bien o que me miente en la cara, vi que yo lo vi y aún así se sigue ocultando y me sigue diciendo que no fue él sino su hermano. ¿No me dan ganas de darle uno duro? O que primero, ¿por qué se burla de mí? ¿Por qué cree que me puede engañar? ¿Tan altanero es? ¿O tampoco confía en mí para decirme la verdad? Estas cosas tenemos que aprender del corazón de Dios y aprender a madurar. Porque queremos que Dios sea un alcahuete, pero no lo es. Pero tampoco es un Dios que nos guía por la ley, sino nos guía con el corazón. Creemos que a Dios lo podemos encuadrar en un sistema de disciplina y de corrección. ¿En qué sentido? Creemos que Dios tiene un sistema y queremos aprender a usar ese sistema a nuestro favor y a favor de la carne. ¿No es así? Es exactamente como les digo, Dios lee el corazón y ve. ¿Corresponde azote y disciplina y castigo? ¿O corresponde gracia, misericordia? Como terminó el capítulo anterior de Corintios, iré a vosotros con consuelo, con palabra, ¿no? Con, con, con el corazón, o iré a vosotros con vara, con garrote. ¿De qué depende? Pues depende del corazón. ¿De qué corazón?
pues realmente se humilla, reconoce, tiene necesidad, se acerca al Padre, o yo estoy bien, o que no me vea, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera y no pasa nada, o no me importa, total, ya soy salvo. Ándale, pues vamos a ver. Claro, a Dios no le molesta nuestra falla, a Dios le molesta que teniéndolo a Él, en vez de acudir a Él, nosotros mismos queremos resolver. Entonces el Señor ante eso levanta el juicio. Pues no es un juicio de condenación, sino es una corrección. Nuevamente repito lo que leímos aquí. Dios castiga al qué y azota a todo aquel que. Así es. Al que ama disciplina. Amén. No, Dios nunca está dejando de amar a su hijo. Dios nunca está desechando a su hijo, sino lo está que disciplinando. Es diferente. Tu hijo no es tu hijo dependiendo de cómo se porte. Es tu hijo porque lleva tu sangre. El factor que está determinando que tu hijo es tu hijo y que tú lo amas no tiene nada que ver con sus obras, ¿verdad? Y el hecho de que lo disciplines y lo castigues quiere decir que lo estás desechando o que lo estás dejando de amar, o porque lo amas, lo guías y lo disciplinas. Exactamente. Entonces, hay un error al interpretar la corrección del Señor como si fuera una condenación. Y eso fue lo que yo le dije ese día a los seminaristas en una clase, ¿no? Tranquilos, porque el hecho de que aquí reciban ese entrenamiento jamás nadie les está desechando, pero ustedes por la condenación religiosa, lo que traen de este mundo, piensan que la disciplina, el regaño, la exhortación, piensan que es desecharles. No es desecharles, es entrenarles. El chip tienen que cambiarlo, porque Dios nos está capacitando exactamente. Fíjense lo que dice al final, versículo 9. Estamos en Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, los padres, ¿no? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, pues no, ¿verdad? Sino de tristeza. Es normal. Así estaban los seminaristas tristes, ¿no? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, dentro de la vida del Señor no hay condenación, porque ¿qué nos puede separar de Él? Si por la sangre, es la sangre la que nos hace sus hijos, no las obras. Pero aunque no hay condenación, sí hay ¿qué? Disciplina, sí hay corrección. ¿Entendido este punto? Bueno, regresemos entonces a Primera de Corintios, capítulo 5. Y yo les estaba compartiendo la importancia de entonces, pero pastor, se escucha bien padre, pero ¿no aprendimos que nosotros nada podemos hacer? ¿Que somos viles, malvados? Claro, eso nosotros lo entendemos para no confiar más en nuestra fuerza y para no acercarnos a la ley para tratar de corregirnos, sino para que entendiendo de que somos viles, ¿no? Y que somos malvados y que de nosotros sale de continuo solamente el mal, no con nuestra fuerza estemos tratando de mejorar o de cambiar, sino como les he dicho, atribuirle ese cambio, atribuirle esa gracia, pues a la comunión con Cristo Jesús. ¿Me explico? Lo que debe de crecer de la vida de fe en nosotros no es el conocimiento, sino la dependencia de Dios. Son cosas muy diferentes. La cruz, el evangelio y el poder de Dios crece en nuestra vida, no en la medida que nosotros seamos cada vez que tengamos más dones, tengamos más experiencia, tengamos más tiempo o tengamos más conocimiento de la Biblia o se manifieste más poderosamente alguna habilidad de nosotros. No es que tenemos que cultivar tanto lo exterior, sino la dependencia de Dios. Y la dependencia de Dios crece a medida que crece nuestro entendimiento de cuán inútiles somos.
En ese sentido, nosotros nos sabemos inútiles para no depender de nosotros, sino del Señor. Pero eso no quiere decir vivir inseguros o vivir escudándonos o conformándonos. Eso quiere decir que ya que no es en mí en quien voy a encontrar el cambio, pero tenemos a quién, tenemos a Cristo Jesús. No hay excusa. Pues ¿quién te está pidiendo algo a ti? Si tú eres inútil, nadie lo está demandando de ti, sino Dios primero te enseña cuán vil, cuán inútil, pero no para que vivas así, sino para que acudas a Él. Lo que los seminaristas muchas veces no entienden es esto. En el seminario quieren ver la forma en la que Dios los usa, la forma en la que Dios trabaja con ellos, quieren venir a encontrarse con las manifestaciones del Señor, dicen, ahora sí, Señor, estoy listo, heme aquí, envíame a mí. Pero lo primero que Dios hace es enseñarles cuán inútil, cuán vil, cuán malo, ¿no? Y se desesperan y se frustran porque no entienden que Dios los está disciplinando para lo que les es provechoso, para que participen de su santidad. Entonces se forma en el corazón no cuánto yo puedo lograr, sino primero cuánto no depende de mí. Luego se forma segundo en el corazón. Por eso tenemos a Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos despoja de nosotros, pero nos equipa de Él. Y ese se convierte en el común de toda nuestra vida. Este despojarse de nosotros mismos es a lo que nosotros llamamos el arrepentimiento verdadero. Y cuando ese arrepentimiento está vivo, está siendo practicado del continuo en nuestro corazón, no como una ceremonia, no como un ritual, no como una confesión, sino como un entendimiento profundo que guía mis pasos, guía mi mente. Entonces eso es estar arrepentido. Algunos dicen, ustedes dicen que no hay que arrepentirse. No, nosotros decimos que el arrepentimiento no es un ritual, no es repetir unas palabras. El arrepentimiento es en el corazón cuando logramos despojarnos de la persona que somos nosotros para depender de la persona que es Jesucristo. Entonces, por no entender esto, muchos se confunden y cuando leen pasajes como esto quieren corregir su vida solamente con su propia devoción, queriendo demostrar santidad y queriendo ser buenos ante Dios para que Dios no se enoje. Dios no está esperando nada bueno de nosotros. Dios lo que está esperando es nuestro reconocimiento, nuestra rendición. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en esa rendición, en esa en ese reconocimiento de nuestra vileza, pero con la necesidad de que Él nos transforme, nos sostenga, nos proteja, Él provoque el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el Señor nos hace vivir una vida muy diferente, pero eso no nos hace orgullosos, sino nos hace agradecidos. Me preguntaban, ¿cómo distingo entre lo que es de la carne y lo que es del espíritu? ¿Cómo distingo cuando estoy viviendo por la carne, es decir, por mi fuerza, y cuando estoy viviendo por el espíritu, es decir, en la dependencia de Cristo Jesús? Yo le dije, hay un síntoma, hay muchas cosas, pero hay una cosa muy clara. Cuando nosotros estamos recibiendo de Dios la gracia en el corazón, no se produce la queja, la carga o la presunción o la jactancia o el orgullo. Se produce el agradecimiento porque uno es sorprendido de ver que uno puede llevar una vida que originalmente no es mía, sino Dios me la dio. El poder amar a los demás, servir al Evangelio, corregir algunos puntos de mi vida, son algo que me sorprende y me provocan gratitud. Pero en el que proviene de su esfuerzo le provoca orgullo y comienza a menospreciar a los demás y comienza a jactarse, envanecerse y comienza entonces a también después a sentirse que no le dan lo que merece y luego siente carga y frustración y se siente como si hubiera hecho demasiado y luego se cansa. Pero ¿qué dice la Biblia? Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque es Dios quien corre en ellos, es Dios quien vuela en ellos, es Dios quien camina en ellos. Pero el que por su propio esfuerzo lo hace, que dice, ya, párale, tu ritmo es muy pesado. Pues claro, porque es para que lo vivamos por la fe, no por la obra.
No sé si me hago entender. Entonces, no entendiendo este proceso, este arrepentimiento, cuando leemos estos pasajes, solo nos dan ganas de portarnos bien nosotros. No, pues ahí me cuentas cuando lo logras. Pero cuando entendemos que el buen proceder proviene de descansar en Cristo Jesús. Dejar de pretender presentarle a Cristo Jesús mi justicia y más bien presentarle mi vergüenza. Luego, Él me invade con su justicia. Entonces, comienzo a creer que mi vida sí puede ser diferente. Comienzo a entender que mi vida va a ser diferente por Cristo Jesús. Amén. Híjole, ya tengo que acabar. Y estoy en la introducción. Es el prefacio exactamente, ¿no? El prólogo. Hmm. Cuando Dios nos corrige, ¿por qué lo digo? Porque si no entendemos la corrección del Señor, ¿qué es lo que Dios quiere corregir en nosotros? Nosotros estamos pensando que Dios quiere corregir mis pensamientos, mis deseos pecaminosos, que Dios quiere corregir mi proceder pecaminoso, pero no entendemos que aquel proceder pecaminoso proviene de un primer pecado principal, dejar a Dios, creer en mi propia fuerza, volver a depender de mis obras en lugar de su gracia. Señor, pues si no se supone que estoy bajo tu gracia y mi vida está en tu mano y yo pequé, pues tú me permitiste pecar, entonces, ¿quién tiene la culpa? Alguno contesta así al Señor. Una vez escuché hasta un ministro que dejó este camino y que tuvo muchos tropiezos y muchos pecados graves. Y finalmente Dios lo quitó porque no representaba a Dios, sino solo la carne. Se volvió hasta peligroso tenerlo entre nosotros. Entonces, por decirlo así, hasta en un lobo se convirtió. Fuertemente el Señor le reprendió y lo quitó de este camino, porque el Señor está vivo en su iglesia. Y que quiso venir a quejarse conmigo. Y él me decía esto. ¿Tú crees que yo no me confundo? ¿Tú crees que cuando yo empecé en este camino yo quería terminar así? Yo confiando en Dios le dejé mi vida en su mano pensando que él iba a hacer algo con ella. Pero mira cómo he terminado, como queriendo decir, pues Dios, no le entiendo por qué me permitió terminar así. Echar la culpa. Y entonces yo le contesté, mira, yo tampoco entiendo muchas cosas, pero Dios finalmente no nos posee en el sentido de que nos haga robots. ¿No? No nos pone en piloto automático si tú no le dejas tu voluntad. Finalmente no hay otro pecado sino el hecho de que quiere creer en sí mismo y tomar en su propia mano su vida, como si pudiera, como siendo su propio Dios. No hay otro pecado que el que se agarra y se sustenta y se sostiene a sí mismo, pensando que en sí mismo hay camino más que en la gracia. No creo que es Dios quien te hizo esto. Creo que Dios tenía preparado para ti un camino muy diferente, pero tú no creíste en Dios, pero confiaste en tu propia fuerza. Ese ministro tenía una característica. Siempre quería lucir, siempre quería resaltar, siempre quería ser el encargado, el principal, el protagonista. Se notaba muy fuertemente. A él le dolía mucho cuando de repente lo ponían en un lugar donde era de servir y no de dirigir. Y entonces podíamos notar claramente su clara pretensión en este camino. Pues sobre esto el pastor Shin últimamente a los ministros nos habla mucho. Presumir qué sentido tiene. Envanecerse qué sentido tiene. Ahí no está el valor que nosotros tenemos. El valor que nosotros tenemos, nuestro tesoro más preciado, no es que nuestra persona sea resaltada, es que el amor de Cristo brille en nuestros corazones, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que en nuestro querer servir a Dios, en realidad queremos usar el servicio a Dios como escalón para ponernos nosotros. Es como si el servir a Dios fuera nuestro podio, ¿no? Sobre el cual nos paramos para que nos veamos nosotros. Y quieren usar la gracia de Dios como oportunidad para satisfacer aquel complejo que en el mundo no fue satisfecho. Como en el mundo no pude lograr y fui don nadie, en Cristo Jesús quiero venir a ser alguien. Pero yo soy alguien
pero no porque logre, sino porque Cristo dio su vida por mí y me amó. ¿No es así? Más de esto, ¿qué quieres? Si tienes esto, ¿para qué quieres más? ¿Por qué sigues acomplejado como si no valieras o como si no fueras alguien tan solo por el hecho de que en el corazón de Cristo fuiste alguien por quien Él dio su vida? Aparte de ese amor, ¿qué más quieres que te resalte? ¿Y ante quién quieres ser resaltado? Ante tus complejos inseguridades de tus traumas pasados, como si ese ser no hubiera sido ya crucificado en la cruz. ¿O ante quién quieres lucir? Si para Cristo fuiste amado. Si eso no te basta, tú estás idolatrando otra cosa que no es el amor de Cristo, ¿no? Yo hablé con él y le dije esto. Su gran pecado no son todas las faltas que cometió, sino su pretensión, ¿no? El corazón de Satanás. Querer ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? No, yo le dije a él, hermano, porque es hermano. Dios no fue quien te puso en esta, o sea, bueno, Dios te puso en esta posición porque vio que tu interés no era el amor de Él o la gracia de Él, sino realmente era establecerte a ti mismo. Y en la iglesia, nuestro sí mismo no es quien puede dirigir y guiar y bendecir a los hermanos, sino solo Jesucristo. Si nosotros no nos quitamos, no nos hacemos a un lado, ¿qué sucederá? ¿Nosotros vamos a dirigir la iglesia? ¿Vamos a sustentar a los hermanos? ¿Los vamos a bendecir? No, los vamos a destruir, los vamos a maldecir, los vamos a dañar, los vamos a contaminar. Entonces el pastoreo no es otra cosa sino que quitarse para que Cristo trabaje. Pero si no te quitas, si no te dejaste ahí, el Señor no tuvo otro remedio que quitarte. Y lo digo con temor porque a mí también me puede suceder. Aquel queriendo poner excusa a Dios, ¿por qué me hizo ser así? ¿No? Le dije, no, tú siempre has sido así. Me parecía increíble porque es un pastor mucho mayor que yo, pero estaba cegado por el ego, como un niño chiquito. Era ministro de nuestra iglesia, pero la manera de pensar que tenía, podíamos notar, de verdad que podían pasar años. Podría ser yo quien llevaba un cargo importante. Podría ser alguien que bendecía a muchas personas, que podía ser heraldo, pero eso era la investidura de Cristo, nada más. Cuando yo crea en mí mismo, de mí mismo, ¿qué puede salir? Cuando yo lo veía decía, de modo que realmente es como el pastor nos ha enseñado. Nada es nuestro. Esta sabiduría, esta bendición, este ministerio, este honor con el que el Señor nos enviste, es de Él. Si hoy Dios no me ayuda, si hoy Dios no me da la gracia, si hoy Dios no trabaja en mi vida, ¿yo quién soy? Soy así, ¿no? Ni lo básico puedo comprender, entender. Eso me mostró mucho, me enseñó mucho y me hizo saber, o sea que lo que yo tengo, en realidad si Dios no estuviera dándomelo, no tengo nada, no soy nada y nadie. Y él hablaba de esta manera como un niño chiquito. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué Dios no me cuidó de ser así? Sí, Dios te cuidó, te disciplinó, te enseñó y te sigue disciplinando para que vuelvas a Él. Pero tú quieres que Dios te levante a ti, pero no quieres que Dios te destruya a ti. Pero la noticia es, ya estamos destruidos en la cruz. Y eso le expliqué. Tú siempre has sido así, este siempre ha sido tu destino, esta siempre ha sido tu forma, pero tú insistes en que tú puedes y que tú puedes ser resaltado, pues el Señor te enseña tu forma, pero deja de creer en ti, busca al Señor, acepta que estás equivocado, que eres vil, que eres inútil, deja de pretender, ¿no? Que Dios te reconozca, eso no. Si Dios te pisotea, pisoteate tú también, ¿no? Y deja que el que salga en tu vida, en tu corazón, sea Cristo, sea la gracia de Dios. ¿Por qué te defiendes como si tuvieras razón, como si fueras digno, como si merecieras algo, como si hubieras servido a Dios? Nunca serviste a Dios, nunca servimos a Dios. Dios nos sirvió a nosotros. Amén. ¿Yo qué hice para el Evangelio? El Evangelio hizo para mí.
¿Y ahora por qué me quejo como si hubiera hecho algo? Ah, ese es mi pecado. Creo que hice algo. Creo que dejé mi vida y la entregué en las manos de Cristo. No, muchacho. Cristo tuvo misericordia de ti, ¿no? Y te llamó y tuvo misericordia. Y a ti se te olvidó que nunca fuiste tú, siempre fue Él. Amén. Los corintios, ¿con qué batallan? Con la jactancia, con el orgullo, con la vanidad. Literalmente, como está escrito aquí, están envanecidos. Se dejan deslumbrar de algunas cosas exteriores que los hacen sentirse orgullosos de ellos mismos y empiezan a fomentar entre ellos quién es más, quién es menos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y comienzan a pensar que estas cosas son las que los hacen brillar y comienzan a olvidar el vivir el amor de Cristo real en sus vidas. Por eso ustedes van a ver la dirección que toma el libro de Corintios hacia el amor, no hacia las manifestaciones increíbles, ni ciencia, ni dones, ni capacidades, sino el amor. ¿Y qué pasa? Ya que en ellos hay estas cosas, están adormecidos, insensibles, tal cual alguno de ustedes comentó como la predicación de este domingo, ¿no? Y sucedió que David era en los tiempos que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab, la guerra estaba saliendo bien, pero ¿cómo estaba la relación de David con Dios? ¿Cómo estaba el cuidado que David tenía de su dependencia y de su comunión con Dios? Estaba descuidado, ¿sí o no? Entonces dice, pero David se quedó en Jerusalén. La Biblia ya nos está advirtiendo, está saliendo bien el trabajo, el ministerio, aparentemente va todo bien y eso precisamente es lo que le hace a David sentir que no tiene que ir a la batalla. Luego entonces se queda en Jerusalén. Trazado está, ¿no? El destino. Ay. Espero que no se nos olvide. ¿Qué pasa? Una vez había unos pinos muy bonitos en la sede central que sembramos. Se llama cedro limón. Y a este cedro limón, no se preocupen, tranquilos, tranquilos. Sí. A este cedro limón, pues estaba verde y frondoso y grande. Un día entró un viento y ese viento lo tiró, pero bien raro, lo arrancó desde la raíz. Y entonces cuando yo vi eso dije, pero qué raro, si los pinos están muy bien, ¿por qué los otros no se cayeron? Resulta ser que por abajo, en esas tierras de Xochimilco, del terreno donde está la sede central, hay una plaga que se llama gallina ciega, es un gusano. Y este gusano se come las raíces. Y ¿qué pasó? Pues cuando nosotros vimos yo no sé mucho de plantas, pero cuando vino el jardinero, el experto, vio esta situación y dijo, ah, mira la raíz, está toda comida, no tiene casi raíz. Por fuera estaba verde, frondoso, bonito, pero por abajo estaba todo comido. Pero no nos podemos dar cuenta porque por fuera no da ningún síntoma. Por decir así, el árbol está verde y sus ramas frondosas, pero las raíces están comidas. Entonces, ¿qué pasó? Vino un viento, ¡pum!, lo tiró. Sucedió con otro árbol gigante que teníamos junto a la carpa. La carpa tiene su estructura. Un día, una noche estaba lloviendo mucho y de repente escuchamos un ruidero. Y yo fui a ver qué pasó hasta el perrito Taposhki empezó a ladrar y a aullar y ya fui y vi, ay Dios mío, ese árbol gigantesco se cayó encima de la estructura, abolló la estructura, rompió la lona, destruyó la cerca y de todo dejó ahí destruido. Y yo, cuando llegó me parece que es la Semarnat, algún instituto que da fe de que el árbol se cayó naturalmente, ellos mismos gestionan el que vengan a cortarlo en pedacitos y se lo llevan o nos lo dejan si nos sirve a nosotros. Ambiente, así es. Y pues finalmente ellos nos dijeron, es que se nota que este árbol ya tenía muchos años que no tiene raíz porque se la comieron, pero por fuera se veía verde. Eso me enseñó algo. Ah, buen trabajo, buena apariencia, ¿no es sinónimo de que estamos con Dios?
podría ser solo el esfuerzo humano. Y al contrario, no nos permite ver cuánta necesidad tenemos de ir a la guerra. Y por eso estamos adormecidos, porque vemos buenas hojas, pero al final, ¿no? Entonces aquí los corintios tienen dones, tienen ciencia, han sido enriquecidos en todo, pero no tienen cuidado de lo más importante, la comunión, ¿no? La cercanía con el Señor, el Espíritu, las cosas de la fe, del corazón, del Evangelio, no hay vida espiritual real. Porque están tan ocupados, dormidos en sus laureles y presumiendo sus dones y su conocimiento, y precisamente es esas capacidades las que les hacen creer de que están bien, pero hay algo muy raro. Hay tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. No sé si ya pasamos el pasaje, creo que sí, ¿no? En donde dice, y algunos, donde dice, algunos todavía no conocen a Cristo, para vuestra vergüenza se los digo, ¿no? Porque debieran estar predicando el Evangelio, debieran estar compartiendo y debieran estarse salvando las personas, pero en vez de eso dan testimonio de una fornicación que ni siquiera entre los gentiles hay. Entonces hay un desorden, algo Dios les está queriendo mostrar, pero están tan envanecidos que no se dan cuenta. Y hasta en la iglesia están permitiendo cosas profundamente graves e importantes, pero que ustedes no le ven problema, porque están cauterizados. Eso sucede. Cuando el pastor Pablo Shin llegó a Perú, se dio cuenta de que los hermanos de Perú, en cuanto al conocimiento, les encantaba debatir, discutir, ¿no? Les encantaba disertar. No había un culto que terminara y los hermanos no hicieran su ruedita para empezar a disertar, discutir y debatir. Pero cuando tenía comunión con ellos se daba cuenta de vidas profundamente perdidas. No tenían interés en que el Evangelio se manifestara en realidad en sus vidas. Tenían interés de presumir cuánto conocían, cuánto sabían. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que detener un poquito y pensar, Dios no me dio este evangelio para presumir. O sea, claro, hay que presumirlo en el sentido de que estamos orgullosos del evangelio y de la salvación de Cristo. Si alguno se gloria, gloríese en el Señor. Pero no para mi jactancia, sino para mi provecho. No estoy aprovechando todo lo que Dios quiere que yo aproveche este amor, esta herencia. Lo importante sería que una persona, ¿no les ha tocado? Imagínense heredar una gran herencia y en vez de estar disfrutando esa herencia para la propia vida personal, estar presumiendo en redes sociales y estar tan preocupado de que en redes sociales se vea de que yo estoy bien, que nos olvidamos por eso, por ese afán de realmente vivir bien y usar la herencia para lo que se necesita. Y entonces pasaría como lo que pasó hace poco con Luis Miguel y Araceli Arámbula. ¿Sí se acuerdan? De repente entrevistaron a Araceli Arámbula y dijeron, y le preguntaron de la serie de Luis Miguel, y ella contestó, ay, qué bueno que le esté yendo bien con su serie, porque así ya va a poder mandar dinero para sus hijos. Entonces lo echó de cabeza, ¿no? ¿De qué le sirve todo el éxito del mundo si sus hijos están abandonados? ¿Y de qué le sirve que tenga millones y ni siquiera puede darles a sus hijos? ¿Y de qué te sirve, ¿no? Mostrarte bien si no experimentas la vida de fe. Y esto es lo que en algún sentido el apóstol Pablo les está mostrando. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se le hace raro. Está alguien en la iglesia dañándola, dañando el testimonio, dañando la doctrina, haciendo que blasfemen de Dios, pensando que el evangelio se puede burlar y pecar como se le dé la gana, pero nadie dice nada, no hay ninguna reprensión, corrección, porque están deslumbrados con la ciencia y los dones. No debe ser. Por eso que les dice, y vosotros estáis, ¿qué dice aquí? Envanecidos. Envanecidos. Es el problema, están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? A menudo el pastor nos exhortaba, nos regañaba con una expresión. Decía,
la insensibilidad es grande. Solo nos decía eso. ¿Por qué está sucediendo esto? Ay, no me di cuenta. Ay, sin querer, pastor. Ay, es que no alcancé, es que no me dio tiempo, es que no lo vi, es que no supe. ¿Qué contestaba él? La insensibilidad es grande. Cuando él decía eso, ¿ya qué le podemos contestar? No atender este tema aparentemente es un error, una falta de que no lo vi, no me di cuenta, estoy tan ocupado en otras cosas que chin se me fue, no lo preparé, no lo pensé. Entonces el pastor siempre decía, tu palabra favorita, me decía, no pensé, ay, no pensé, pastor, ay, no pensé, pastor. A veces me advertía, si tú no atiendes eso, va a pasar esto y luego esto y luego esto y por culpa de eso va a suceder esto. Y luego cuando pase me vas a decir, ay, no pensé, pastor, disculpe, pastor, no vuelve a suceder. Y yo, y tú me contestaba, por eso te digo, la insensibilidad es grande. Luego yo me esforzaba por tratar de no cometer esos errores. No era así. Un día él me escribió, tu falta de atención es notable. El problema es que tú quieres cubrirte en lugar de reconocerte. Y si tú leyeras la Biblia, pasaras tiempo con el Señor te daría la sensibilidad, te daría el corazón de ver lo que el hombre natural no puede ver. Pero tú siendo un hombre natural, falto de atención, distraído, quieres mostrarte atento y diligente. Tonterías, tonterías. Si tú ya te diste cuenta que eres un ser que no le sale en lo bueno, entonces deja de confiar en ti, busca al Señor, concéntrate en el Señor, pero te tratas de cubrir y tratas de demostrar. La insensibilidad es grande. Y yo, ay, ay, aprendí a mucho. Se cayó el micrófono. Aquí está. No vamos a poder ver todo el capítulo, pero creo que se entiende bien lo que el apóstol Pablo quiere compartir con los corintios, ¿no? ¿Qué pasa si ellos están permitiendo esta situación? Tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles. Entonces, no estamos hablando de que haya pecados más graves que otros. Todos los pecados son pecado. Pero hay algunos que afectan la vida de una persona. Y realmente aquella persona está realmente buscando a Dios para que Dios le enseñe, le ayude, ¿no? Y cubra esa debilidad que aquel hermano tiene. Pero muy diferente hay algunos cínicos que no ven ningún problema en su acción, sino que todavía tiene su orgullo de decir yo estoy bien. O simplemente no le interesa que Dios trabaje en su corazón, en su vida, porque como ya es salvo, pues tú no me puedes decir nada y no importa. Cuando alguien está así, amerita la disciplina. Y entonces está envanecido, por eso vive así. ¿Qué pasa? Ujú. Pues sí, pero fíjense, no es cómplice, mm, no solamente hacia otro, hacia uno mismo uno es cómplice. Sí, claro, lo primero que nosotros pensamos es cuando yo vea a mi hermano le voy a decir, ¿no? Está bien, pero ¿qué hay de ti? Es bien fácil mirar al otro, pero no te estás dando cuenta. Pues por eso. Porque, ¿por qué permitimos que esto comience a suceder? Porque no queremos que nadie nos diga nada a nosotros tampoco. Ay, voy a cambiar de taza, porque no se les olvide. Es esto es bien cómodo, ¿no? Ay, como yo también soy así y hago así, mejor no le digo nada, pues para que a mí también no me digan nada. Pero cuando yo hablo, también estoy abriendo la puerta para que también a mí me digan. Y saben, esto es bueno en la iglesia. Es bueno, no pasa nada, nadie está menospreciando ni desechando a nadie. Pero cuando empieza a haber un ambiente de me callo, luego solo critico en silencio. ¿Y qué sucede? Me vuelvo cómplice de otro y de mí mismo. Por eso es muy importante. Hay cosas, como yo les dije, hay cosas que sí son muy de la vida personal de aquel hermano y no tenemos que estar criticando porque todos somos débiles y faltos. Pero ojo,
Aquí estamos hablando de algo que está sucediendo que no afecta solo a aquel hermano, está dañando a otro hermano, ¿sí o no? Porque dice, es una fornicación, es de tal manera que hay uno que hasta está con la mujer de su padre. Entonces, ¿esto es un tema personal o es un tema donde ya se está metiendo con la iglesia? ¿Me explico? Hay que diferenciar. Yo veo defectos en ustedes, no todo el tiempo se los estoy remarcando. ¿Por qué? Porque yo también los tengo. No tengo por qué juzgarles y tengo que esperar la obra de Dios y tengo que tener paciencia. Pero de repente cuando yo veo que algo ya está dando mal testimonio ante los nuevos, por ejemplo, un hermano siendo encargado, siendo directivo, pero que como si nada le gusta faltar a la iglesia y decide así. Luego, ¿qué testimonio le da a los nuevos? Venir a la iglesia no es importante, sino ser bueno. ¿Me explico? Es al revés. Y luego, ay, hermano, y sus quejas como si nada las expresa entre todos los hermanos y contamina a muchos que realmente con mucha pureza están llegando a la iglesia y aprendiendo el corazón de Dios. Una vez hubo un hermano que le dijo a otro, siendo muy nuevo comenzó a servir en la iglesia y era el corazón de Dios en él, no era él, pero de repente un hermano, como le tuvo envidia, porque siendo un hermano de tiempo, siempre rehuía de servir, le dijo, tú ya te crees mucho, ¿verdad? Aguas, porque acuérdate que no es por obras. Y el otro se sintió condenado por servir en la iglesia, aunque eso no era su obra, sino la obra de Dios. Y como no, como era nuevo y consideraba al otro hermano mayor, se sintió confundido y por eso empezó a alejarse. Yo le dije, hermano, ¿por qué te alejas si estabas caminando bien? Ah, porque me di cuenta de que ya estaba yo por mis obras. ¿Cómo? Pues vino un hermano y me dijo así y así. Yo dije, ah, y así. ¿Cuál hermano? Tal. Sí, claro. Que como él es duro y ha rehuido de la guía del Espíritu Santo, por eso quiere que todos vivan igual que él, porque la vida de otros lo confronta, ¿no? Entonces tuve que llamarle la atención a aquel hermano. Y también los jóvenes, cuando comienzan con el noviazgo y cuando comienzan a andar en fornicación, y a veces algún hermano no cree en la disciplina y comienzan cuando en la iglesia se aplica una disciplina, una corrección, comienzan a decir, ay, pero no que no estamos bajo la ley, ay, pero ¿y la gracia dónde queda? Ay, no, pero estamos por la gracia, no, no se vale, están condenando, están juzgando. Dios dijo que no juzgáramos. Les hago una pregunta. ¿No dice aquí, yo como presente, aunque ausente, he juzgado al que tal acción ha cometido? ¿Se juzga o no se juzga dentro de la iglesia? Fíjense cómo termina el capítulo. Dice, versículo 12, ¿por qué razón, qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren, vamos a entrar al capítulo 6 un poquito. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? Entonces, ¿en la iglesia se juzga o no se juzga? Claro, este juicio no es el juicio de criticar o menospreciar a alguien. Este juicio es el juicio de ordenar las cosas que están desordenadas para el provecho y el bien de los involucrados. ¿Cómo les explico? El juicio que la Biblia condena es el juicio en el que yo me creo mejor que aquel a quien yo juzgo. Y entonces le menosprecio, le critico como si yo fuese mejor y le desecho. Eso no es lo que Dios manda. Pero el juicio que Dios sí aprueba es la Biblia dice, juzgad con justo juicio. ¿A qué se refiere? Ordenar las cosas que están desordenadas con la sabiduría, con la guía de Dios. Como a un hijo, un padre a un hijo, ¿no? No porque le esté desechando, sino porque le ama. Un día el pastor Pablo Shin viendo a un joven que tenía cierta tendencia de estar buscando a las jovencitas y meterse con ellas. Pero era un joven que sinceramente sí amaba el evangelio, pero tenía esta debilidad porque de su vida pasada venía muy, pero muy corrompido. Y para él esto no tenía nada de mal, pero ya sabía. Y muchas veces, no muchas veces, algunas veces cometió esta falta. También, pues la jovencita se prestaba, ¿no?
Entonces, en una ocasión el pastor le disciplinó, pero no le bastó. Al principio de vuelta se reafirmó y comenzó muy bien, pero otra vez volvió. Un día el pastor tuvo que aplicarle una corrección más fuerte. Por un tiempo lo alejó de la iglesia y luego él se sentía muy condenado. El pastor habló con él y le dijo, hijo, entiende bien, la disciplina no para que te pierdas, no para destruirte, sino para tu provecho. Es una corrección, es una disciplina para que vuelvas tu corazón al Señor, no porque te odiemos o te menospreciemos, sino porque apreciamos tu alma. Entonces la disciplina no es para perderte, sino para que aprendas. Toma este tiempo para aprender y reflexionar. No te sientas desechado, sino corregido. Muy buena plática porque aquel joven entendió, el pastor me está amando, no me está desechando. Y sí, vivió ese tiempo muy duro, pero ¿qué le ayudaba a seguir adelante? Que entendió, no, no es que nadie me desechó, sino que estoy en una corrección, en una disciplina. Y pensando en esto, era lo que le ayudaba a soportar la disciplina. Así que si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, ¿no? Y entonces aquel joven entendió y luego le pidió al pastor congregarse. El pastor le dijo, todavía no. Luego, pasando un tiempo, le dijo, bueno, pero a tal lugar. Pero aquel lugar era el lugar de donde él venía y dijo él, pastor, pero si me manda para allá me voy a perder. Imagínese sin la iglesia y luego allá de donde vengo. No, pastor, le explicó su pasado. El pastor escuchó y dijo, está bien. Entonces, no aquí, pero allá. Y entonces aquel joven poco a poco se empezó a reintegrar a la iglesia y aprendió. Y desde que se reintegró en la iglesia, después de eso, su mentalidad era muy diferente. Amaba el evangelio, valoró la iglesia, valoró la guía de Dios. Hoy es un joven felizmente casado y que también da testimonio de cómo Dios fue bueno con él. Fue muy bueno con él y misericordioso porque se humilló. Pero algún altanero que hace, no me trataron con la gracia, me dieron la ley. Y algunos hermanos sin entender, ¿por qué a él sí y al otro no? Para Dios es igual todos los pecados, yo también, a ver que me corran a mí también. Tonterías hablan. Hay pecados que contaminan a la congregación y dan mal testimonio y se replican como un hongo. Y hay pecados que solo pertenecen a la intimidad de cada persona. Hay cosas que una persona comete con cinismo y hay cosas con las que una persona hay que tenerle paciencia porque se está recuperando y a veces la recuperación es poco a poco. De esto no hay una norma, sino una sensibilidad espiritual y deben confiar en la guía de Dios. Pero muchas veces los hermanos sin entender no quieren corrección o quieren aplicarla parejo y no es así. Cada caso es distinto. ¿Y por qué a mí sí me dijeron, pero al otro no le dijeron nada? Pero tú no conoces la actitud del corazón de uno contra el otro. Uno por debilidad falla, otro con cinismo no le importa y se quiere aprovechar de lo que el otro falla. Y una cosa amerita la corrección y en otra ocasión amerita cierta paciencia y consideración. Había un hermano ya estando aquí que me dijo, yo pienso que les debe dar una disciplina y corrección porque si no esto, les dije, no, porque yo veo sus corazones han entendido y han aprendido. Espere, porque no se trata de desanimar. Pero en su momento, si yo veo que el corazón continúa duro, aplicar la disciplina, claro que se necesita. Y en otras ocasiones es importante aplicarla inmediatamente, como el hermano decía, porque si no queda un precedente de inmediato, luego eso se va a convertir en una costumbre dentro de la iglesia. El punto es para cada caso recibir la guía del Espíritu Santo y de Dios, pero de que hay disciplina, de que hay corrección dentro de la iglesia, la hay, no para condenar a nadie ni desechar a nadie, sino para que sea restaurado. Amén. Hay muchas cosas más que quiero compartir de este capítulo, pero vamos a verlo la siguiente semana. Pero es muy importante entender por qué el Señor nos disciplina, para qué y cómo volvernos a Él, ¿no? Eso es lo que un poco quise compartir el día de hoy. Adelante, hermano, no hay problema. Vamos a orar. Ujú, sí. Sí, quería comentar algo. Y me invitó, esto es para que vean, y una película se llama Fuerzas Especiales de la vida real.
¿Pueden compartirle el microfonito para que se escuche? Con una periodista que la tenía Bin Laden, la tenía, bueno, no sé, ahí en Medio Oriente.